Este es el tutorial del aplicativo PAPSIBI. A continuación explicaremos la forma de utilizar el aplicativo para cualquiera de los profesionales del PAPSIBI de manera que puedan registrar todas las atenciones. Igualmente explicaremos cómo se realizan los registros de las orientaciones a otros servicios. Para poder ingresar al aplicativo se requiere un nombre de usuario y una clave. Estos se obtienen diligenciando el formato de solicitud de claves que se les ha facilitado a todos ustedes dentro de la caja de herramientas entregada a cada uno de los equipos PAPSIBI. Una vez reciban el usuario y la clave, podrán ingresar al sistema. Para ingresar al sistema deben escribir la siguiente dirección: papsibi.minsalud.gov.co. Al digitar esa dirección les aparecerá la pantalla de ingreso al sistema. En esta pantalla encuentran dos campos: usuario para ingresar el nombre de usuario y clave para digitar la clave que le ha sido asignada. Esta clave asignada inicialmente podrá ser modificada por ustedes al ingresar al aplicativo para que obtengan una clave más sencilla de recordar. En caso que olviden su clave, podrán utilizar la opción Olvidó su clave, que les permite, digitando el nombre de usuario que les fue asignado, obtener nuevamente una clave que les será enviada al correo que han registrado. Es importante también tener en cuenta que cuando se solicitan los usuarios, las claves se envían directamente a las cuentas de usuario que ustedes han registrado. La mayoría de errores para que las personas no reciban su clave de usuario es porque no escriben correctamente la cuenta de correo. Esto hace que el sistema envíe la clave a una cuenta incorrecta o que no la pueda enviar. El envío de claves se hace automáticamente desde el aplicativo una vez se crean los usuarios. Por esto es importante que ustedes asignen correctamente los nombres de las cuentas de correo para recibir sus claves. Para ingresar entonces digitan su usuario y la clave que les hayan asignado. Le dan clic luego en el botón Ingresar. Esta es la pantalla ya de entrada al aplicativo donde se muestran varias opciones. En la parte superior izquierda aparece el nombre del usuario, en este caso usuario prueba. Dando clic sobre el usuario nos envía a la pantalla de administración de la cuenta donde nos permite cambiar la clave. Esto se sugiere hacerlo después de haber recibido la clave original o inicial de su cuenta, ya que estas claves son generadas automáticamente por el sistema y normalmente son una serie de números y letras difíciles de recordar. Entonces aquí simplemente escribirían la clave que les fue asignada y la nueva clave que ustedes quieran tener para su cuenta. Luego confirman la nueva clave, escriben 2 veces la misma clave y le dicen cambiar clave. El sistema en ese momento les va a dar una confirmación y quedará ya su usuario con esa nueva clave para futuros ingresos. El otro botón que encuentran en la parte superior es el botón Salir. En el botón Salir simplemente es para terminar de usar el aplicativo. Cuando le dan clic Salir, el sistema los desconecta. En el centro aparece la ubicación. Esta ubicación es la ubicación que se le asignó a ese usuario de acuerdo a la solicitud que ustedes hicieron. Esa ubicación corresponde al lugar donde la persona o el profesional que está utilizando el aplicativo trabaja el tema de PAPSIBI. Ahora, ¿qué opciones encontramos en el menú principal del aplicativo? El menú principal es esta barra que ustedes ven intermedia, donde aparecen 5 opciones. Las 5 opciones son PAPSIBI, que les permite ingresar nuevas personas o registrar personas que están atendiendo y crearle sus planes. Alertas PAPSIBI, que les permite ver datos inconsistentes que hayan registrado. Por ejemplo, planes familiares que no tienen todavía el número suficiente de personas, es decir, mínimo 2 personas. Planes comunitarios que no tengan el mínimo de personas, es decir, mínimo 10 personas. O personas que se hayan creado y aún no se les ha creado ningún plan. Cuando nosotros creamos una persona dentro del PAPSIBI, esperamos que esa persona tenga un plan. La opción de reportes les permite generar reportes para poder ver la información que ha venido capturando un profesional o por un territorio o por tipos de planes. Y por último tenemos 2 opciones que permiten buscar personas. Estas opciones nos permiten verificar si una persona se encuentra en el registro único de víctimas o en el registro especial que tenemos adicional de otras víctimas que son personas que han sido referenciadas por sentencias judiciales, ya sea por cortes nacionales o internacionales.
Recuerden que estas dos búsquedas les permiten a ustedes verificar si una persona efectivamente va a poder ser contada como víctima o no dentro de las personas que estamos registrando en nuestro aplicativo. Vamos a empezar viendo las dos últimas opciones para luego entrar en todo el registro del PAPCIVI. Vamos a entrar entonces a la búsqueda en el registro único de víctimas. En esta búsqueda, el sistema nos permite buscar a una persona por tipo y número de documento o nombres o apellidos. Recuerden que la búsqueda, al hacerla por datos abiertos, como el primer nombre, el primer apellido, nos puede mostrar más de una persona, ya que hay muchas personas que tienen nombres y apellidos similares. En estos casos siempre es importante que ustedes verifiquen si el número de documento corresponde o no a la persona, porque de otra forma no será validada como víctima por el sistema. Vamos a mostrar un ejemplo. Si yo busco a José Rodríguez, le digo buscar persona, el sistema va a buscar en el registro único de víctimas y me va a traer a todas las personas que coincidan con ese nombre y ese apellido. Como ven, hay muchas personas que coinciden con José Rodríguez. En este caso yo debo verificar si la persona que voy a registrar tiene el mismo tipo de identificación y el mismo número de identificación. Si estos dos datos no coinciden al momento de registrar a la persona, el sistema no va a validarla como víctima y no contará dentro de las víctimas atendidas. Entonces, normalmente yo debo hacer las búsquedas con más datos, es decir, usar un segundo nombre y un segundo apellido si es posible, y en la mayoría de los casos lo ideal es que lo hagamos por número de documento. Volvamos a hacer la búsqueda ahora con un número de documento particular. Podemos decirle aquí en nueva búsqueda, el sistema vuelve a la pantalla inicial, le escribo el número de documento que estoy buscando y le digo buscar persona. En este caso, él busca específicamente ese número de documento y aquí me trajo una persona que coincide específicamente con ese número de documento. Esto me permite entonces saber que esta persona sí está incluida en el registro único de víctimas. La segunda búsqueda que podemos hacer es en la base de datos de otras víctimas. Exactamente de la misma manera, puedo hacer búsqueda en esta base para saber si una persona ha sido referenciada en alguna sentencia de cortes nacionales o internacionales. En esta pantalla, como pueden ver, se presentan los mismos campos de la pantalla anterior. Podemos hacer búsqueda por nombres y apellidos o por tipo y número de documento. Supongamos que vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos antes. Él me muestra 3 personas que coinciden con ese nombre y con ese apellido. Si yo quiero buscar específicamente un número de documento, lo haría de la misma forma. Al ingresar el número de documento, simplemente le digo buscar persona y él me traerá la persona que coincida con ese número de documento. Para ingresar una persona al sistema y comenzar a registrar todas las atenciones realizadas por el PAPCIVI, le damos clic en el botón PAPCIVI. Al darle clic en este botón, nos muestra una pantalla donde se muestran unos campos que me permiten hacer búsqueda de las personas. Recuerden que en el PAPCIVI las personas reciben más de una atención. Por esto la idea es que una vez la hemos creado, luego solo debemos buscarla para crearle el resto de las atenciones y los cierres. De esta manera, el sistema siempre inicia verificando si la persona ya fue registrada previamente y una vez la ubica, se pueden hacer registros adicionales a esa persona. Si la persona no se encuentra porque no ha sido registrada previamente, nos dará la opción de crear la persona y desde ese momento ya podemos comenzar a registrarle atenciones y en una fecha posterior, si ingresamos al sistema, ya simplemente buscándola encontraremos los datos de esa persona. Vamos a darle entonces un número de identificación cualquiera y a decirle si esa persona existe o no existe. Si el sistema no encuentra ninguna persona, nos dirá que no encontró ningún registro y nos habilitará un botón que dice crear persona. Con este botón podemos comenzar a crear datos para esa persona. Le damos clic en ese botón y nos va a abrir una nueva pantalla. En esta pantalla ustedes ven que podemos capturar toda la información correspondiente de la persona que deseamos crear. Lo primero es definir el tipo y número de identificación, los nombres y apellidos, nombre de relacionamiento, el sexo, identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, si es o no una persona con discapacidad, su fecha de nacimiento, el lugar de residencia, departamento y municipio, la dirección donde se ubica la persona, el teléfono y el correo electrónico. Los datos que se encuentran sombreados son datos obligatorios. Los que no se encuentran sombreados pueden dejarse en blanco, pero se recomienda estos campos en blanco
siempre diligenciar la fecha de nacimiento y por lo menos el teléfono, no necesariamente el correo electrónico. En la segunda parte aparece una información adicional y es si la persona está afiliada o no en salud. Si le decimos que sí, él nos da opción de escoger a qué EPS está afiliada la persona. Y por último nos muestra el hecho victimizante. Este campo se llena automáticamente en el sistema, es decir, si la persona aparece en el registro único de víctimas o en la base de datos de otras víctimas, el sistema presentará aquí el hecho victimizante correspondiente. Ese campo no es diligenciable por nadie. Es automáticamente diligenciado por el sistema siempre y cuando la persona se identifique correctamente en el registro único de víctimas o en el registro de otras víctimas. De lo contrario, no aparecerá ningún hecho victimizante. Para niños principalmente que tienen problemas de identificación y sabemos que pueden no estar en el registro único de víctimas o en el de otras víctimas, podemos utilizar la opción que aparece en la parte inferior, donde se preguntan dos cosas: si la persona es representante de otra o si la persona tiene un representante o no. ¿Cómo se manejan estos campos? Cuando se dice que una persona es representante de otra, debemos crearla y decir es representante de otra. De esta manera el sistema ya sabe que a esa persona seguramente no le vamos a registrar atenciones y que va a servir como referencia frente al registro único de víctimas o al registro de otras víctimas para otra persona. Una vez creamos la persona que sí aparece en una de las dos bases de datos, ya podemos crear a la otra persona que no aparece en el registro de víctimas o de otras víctimas y sobre esa vamos a decir que no es representante pero que tiene un representante. Vamos a hacer un ejemplo completo. Vamos a crear entonces una persona que sabemos que no está en el registro único de víctimas, entonces primero le vamos a crear un representante. Damos el dato de la persona. Si la persona ya fue creada previamente, el sistema me avisa que esa persona ya existe. Cuando la persona que voy a crear ya existe en el registro único de víctimas o en el registro de otras víctimas, el sistema automáticamente me diligencia los campos de nombres, apellidos y hecho victimizante. Veamos un ejemplo. Si yo le doy una cédula que sé que existe en el registro único de víctimas, el sistema automáticamente me muestra los datos de esa persona víctima y el hecho victimizante que tiene registrado. De esa manera yo simplemente completo el resto de los campos y digo si esta persona es representante de otra o no. Supongamos que esta persona la vamos a utilizar como representante de otra. Entonces tenemos que crearla en nuestro sistema, completando los campos correspondientes a la creación de una persona, los campos mínimos que están sombreados. El nombre de relacionamiento, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para cuando la persona quiere que le identifiquen de una forma diferente a como aparece en su documento de identificación. Esto es frecuente en personas que tienen una identidad de género diferente a su sexo y les gusta que le digan de otra forma. Por ejemplo, si a Pedro Manuel Martínez le gusta que le digan Laura, aquí pondríamos ese nombre de relacionamiento. De esa manera podemos comunicarnos de mejor forma con esta persona y no estaremos agrediéndola en ningún momento, ya sabiendo cómo le gusta a él que lo trate. Supongamos que a él le gusta que le digan Laura. El sexo, tenemos las opciones de sexo, su identidad de género, su orientación sexual, pertenencia étnica si tiene alguna, si es o no una persona con discapacidad, la fecha en que nació, escogemos el año que corresponda, el mes y el día. El sistema posteriormente nos va a mostrar la edad cumplida de esta persona. El lugar donde reside normalmente nos va a mostrar por defecto los mismos que tiene el profesional que está registrando, pero yo los puedo modificar a cualquier departamento y municipio. Entonces, si esta persona la estoy atendiendo en Arauca, por ejemplo, él me va a mostrar el departamento de Arauca y los municipios que corresponden a Arauca. Ahora la dirección. Siempre debemos registrar una dirección. Para registrar la dirección de la persona debemos dar clic en el botón IR, que nos abre una ventana de ayuda que nos permite capturar la dirección de una forma estructurada de acuerdo a las normas definidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aquí entonces tenemos dos partes, una parte que llamamos dirección principal y otra que llamamos parte complementaria. La dirección principal normalmente se utiliza para zonas urbanas, donde utilizamos calles, carreras, avenidas, etc. y una nomenclatura de números. Si la persona vive en un área rural y no tiene ni calle, ni carrera, ni ninguna nomenclatura de ese estilo, podemos utilizar solamente la parte complementaria, donde nos da opciones de escoger identificadores para zonas urbanas, por ejemplo carretera, por ejemplo kilómetro, por ejemplo finca,
por ejemplo, vereda, variante, vía, ese tipo de cosas donde yo puedo escribir libremente la dirección o el sitio donde puedo ubicar a esa persona. Igualmente esta parte complementaria me sirve para complementar la dirección principal en zonas urbanas, cuando además de la dirección necesito identificar que la persona vive en el bloque tal, o en la casa número tal, o en el conjunto X. Ese tipo de cosas me las permite registrar la parte complementaria. Vamos a registrar una dirección inicialmente en zona urbana. Calle 15. Aquí podemos usar literales A, B, C, D. Bis que se utiliza en algunas ciudades cuando se repiten las nomenclaturas. Un segundo literal. Cardinalidad, si es norte, sur, este, oeste. El primer número, por ejemplo, 25, 18. Y cardinalidad si la tiene. Entonces aquí en la parte superior aparece calle 15, 25, 18, norte. Si adicional necesito identificar el apartamento, el edificio, esas cosas, puedo ubicarlo acá. Apartamento, y aquí le puedo decir el número del apartamento, le digo adicionar complemento y me aparece en la dirección ya el apartamento. Si además de apartamento necesito poner otra información, bloque, pues bloque 3 o bloque K, adiciono ese complemento. Si adicional a eso requiero hablar de otra información, conjunto residencial, entonces puedo poner el nombre del conjunto residencial. Y así sucesivamente para que la dirección quede completa de acuerdo a las necesidades que tenemos. Ahora, si la dirección no tiene datos de zona urbana como calle, carrera, etc., yo puedo simplemente registrar por las variables de la parte complementaria. Si solamente quiero escribir algo, puedo decir cerca de la finca de Juan Rodríguez. Eso podría ser simplemente una dirección si no tengo otra forma de ubicarla. Ese tipo de cosas las puedo hacer con la dirección y de esa forma puedo generar cualquier tipo de dirección para la persona. Bueno, vamos a crear entonces la dirección correcta. Vamos a decir que es una zona urbana. Y listo. Después de haber registrado la dirección, podemos registrar el teléfono. Como les decía, no es obligatorio el teléfono, pero en lo posible debemos registrar el teléfono porque nos va a permitir contactar fácilmente a la persona. Correo electrónico no es obligatorio, pero lo deseable es que tenga correo electrónico también. Luego informamos si es o no afiliado en salud. Si decimos que sí, debemos seleccionar la EPS. Si decimos que no, el sistema no nos va a exigir datos de la EPS. El hecho victimizante ya aparece registrado, tomado del registro único de víctimas o de otras víctimas. No nos permite cambiarlo ni ingresarlo. Y aquí en la parte inferior vamos a decir si esta persona es representante de otra o no. Como les explicaba inicialmente, si ella va a ser representante de otro, entonces vamos a decirle que sí. Y ya no nos pide más información y la registramos. Nos pide confirmación, le decimos aceptar y queda creada la persona. Ahora volvemos a la pantalla inicial y vamos a crear a la persona que vamos a atender. Recuerden que siempre toca primero buscar para que el sistema me habilite el botón de crear la persona. Y ahí sí empezamos a crear a la persona. Como esta persona no aparece en el registro único de víctimas ni en el de otras víctimas, aquí sí debo diligenciar nombres, apellidos. El hecho victimizante no lo voy a diligenciar porque yo no puedo diligenciarlo. Entonces supongamos que esta persona se llama María Eugenia González Prieto. Si tiene algún nombre de relacionamiento lo escribiríamos, si no simplemente lo dejamos en blanco. El sexo, la identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, si tiene una discapacidad, su fecha de nacimiento, el departamento y municipio de residencia, la dirección donde vive, teléfono, correo electrónico si lo tiene, si está o no afiliado en salud. Como ven, el hecho victimizante está en blanco porque no la identificó ni en registro único de víctimas ni en el de otras víctimas. Ahora nos pregunta, ¿es representante? No. ¿Pero tiene representante? Sí. Nos va a pedir cuál es el representante. Le vamos a dar la cédula de la persona que creamos previamente, de manera que el sistema ya la tenga identificada o relacionada con una persona que sí aparece en el registro único de víctimas. Una vez escribimos la cédula, él nos muestra los datos de la persona, el teléfono que tiene registrada y nos pide que digamos cuál es el parentesco de esta persona. Seleccionamos el tipo de parentesco y lo registramos.
nos pide confirmación. En este momento ya quedó creada María Eugenia y ya está lista para que le creemos a ella su plan psicosocial o su orientación a otros servicios. Este es el paso inicial para crear una persona en el sistema, pero hasta este punto la persona todavía no aparece como atendida dentro del sistema, ya que no le hemos creado ningún plan. Para crearle un plan, ¿qué debemos hacer? Supongamos que hoy ya creamos la persona, pero no le creamos nada más. No salimos del sistema y luego, al día siguiente o más tarde, volvemos a ingresar al sistema con nuestro usuario y nuestra clave. Una vez ingresamos, vamos a la opción PAPSIBI. En esta opción entonces vamos a buscar a la persona y ya nos debe aparecer esta señora que creamos previamente. Nos va a decir, encontré un registro que cumple con esta identificación, el nombre de la persona, los datos básicos de esta persona y en esta parte me aparecerá si ya tiene algún plan creado o no. En este momento, como vemos, esta señora no tiene ningún plan creado. ¿Cómo hacemos para ir a la creación de plan? Le damos clic sobre el número de cédula de la persona. Cuando le damos clic sobre el número de la cédula, él nos lleva a la pantalla de planes de esa persona. ¿Qué me muestra la pantalla de planes? A la persona como tal, con sus datos, y debajo me van a aparecer todos los planes que yo haya creado o la opción para crear nuevos planes o nuevas orientaciones a otros servicios. Vamos a crearle entonces un nuevo plan a esta señora. Le daríamos clic en Nueva Apertura Psicosocial. Lo primero que el sistema me va a preguntar es fecha en que se creó el plan. Entonces, en este campo, yo le escojo la fecha. Vamos a decir que se creó en febrero 9 de 2017. El sistema, como ven, por defecto me muestra el mismo departamento y el mismo municipio de donde se dice que la persona reside. Esto para facilitarle el trabajo a los profesionales. Si es necesario se puede cambiar, si no simplemente se deja así. Luego me pregunta qué modalidad de atención va a registrar, individual, familiar o comunitaria. Escojo cuál modalidad quiero utilizar. Vamos a hacer la individual inicialmente. Luego me pregunta si definimos niveles de trabajo o no. Recuerden que al momento del acercamiento se cumplen las metas del acercamiento y se logra definir niveles de trabajo con la persona, o la persona puede decirme que no quiere o no requiere esa atención. En cualquiera de estos tres casos debemos registrar. ¿Qué debemos registrar? Si sí se definieron niveles de trabajo, aquí se diría sí y el nivel de trabajo que se definió, ya sea consejería de apoyo, atención terapéutica o el nivel que se haya definido. Si la persona dice que no quiere o que no lo requiere, simplemente registramos acá y el sistema no nos va a pedir más información. Sí la ficha de soporte del acercamiento para que nos quede el soporte de qué fue lo que ocurrió en esa sesión. Otra opción es pendiente de definición. En esta opción no nos pide la ficha en formato PDF como soporte porque se supone que vamos a trabajar posteriormente con esa persona. En estos casos normalmente yo debo ingresar nuevamente a esta apertura y decir o si se logró definir niveles de trabajo o definitivamente la persona no quiso, para que no quede pendiente el plan. Si le decimos que sí, entonces el sistema nos pide el nivel de trabajo y una observación. Recuerde que las observaciones no deben pasar de 255 caracteres. Después de escribir nuestra observación, anexamos la ficha correspondiente a esa atención que acabamos de hacer o a ese acercamiento que vamos a registrar. Este debe ser un archivo siempre en formato PDF, eso es importante tenerlo en cuenta, y debe corresponder a la ficha de acercamiento que ustedes diligenciaron con la persona. Una vez cargan el documento, le dicen registrar, el sistema les pide confirmación, le dicen aceptar, y ya les debe aparecer el plan individual creado para esta persona. Y nos va a mostrar la pantalla que llamamos de plan. Entonces, en la pantalla de plan, ¿qué nos aparece? La información de la persona, la información del acercamiento y reconocimiento, la fecha en que se hizo y la modalidad, las atenciones si ya existen y los cierres si ya existen. Supongamos nuevamente que ya creé este plan y terminé de trabajar en el aplicativo. Me salgo y posteriormente el mismo día u otro día entro nuevamente a registrarle cosas a las personas que he venido atendiendo. Ingreso al sistema, como siempre me aparece nuestra pantalla inicial, me voy a PAPSIBI, en PAPSIBI escribo el número de identificación de la persona a la cual le voy a registrar atenciones o cierres, la busco, el sistema me muestra entonces que aquí está la persona,
y me aparece que ya tiene un plan creado y que está abierto. Ahí puedo navegar de dos formas en el sistema. Si le doy clic en la fecha del plan, me va a mandar a la pantalla de ese plan, específicamente para poder registrar atenciones o modificar temas referentes a ese mismo plan. O si quiero crearle otro plan o algún otro registro a la misma persona, le doy clic en la cédula de la persona y él me manda a la pantalla de planes. Vamos a ver la diferencia entre las dos pantallas. Una que llamamos de planes para una persona y otra de un plan particular de una persona. Si le doy clic en la cédula, me aparece esta pantalla donde tengo a la persona y los planes que tiene creados. Y me da la opción de crearle nuevos planes o nuevas orientaciones a otros servicios. Si quisiera ir al plan, puedo darle clic en la fecha del plan, que sería lo mismo que si le doy clic en la fecha del plan en esta pantalla inicial. En este caso, si le doy clic en la fecha, me va a aparecer la pantalla de ese plan en particular. Podemos ver que tenemos la identificación de la persona, el acercamiento y las opciones para crearle atenciones a ese plan o cierres a ese plan. Si quiero hacerle alguna modificación al acercamiento y reconocimiento, al final del renglón donde está identificado el acercamiento, me aparecen unos iconos. ¿Qué significan esos iconos? Este primer icono me permite ver el documento que yo anexé al crear el acercamiento. El segundo me permite ver la ficha. El tercero me permite editar esa ficha original. Y el cuarto, que es una caneca, me permite borrar ese acercamiento. Cuando yo quiero simplemente revisar, le doy clic en la lupa y me muestra los datos que yo creé para ese acercamiento. Si le doy clic en el lápiz, me permite editar y me muestra los mismos datos, pero me va a dejar modificar datos del acercamiento que realicé. O cargar un nuevo documento si me equivoqué. Y si le doy clic en borrar, me pide confirmación. Si yo le digo aceptar, me va a eliminar ese acercamiento que ya creé. En la parte superior donde aparece el nombre de la persona también me aparece el lápiz que me permite hacer modificaciones a los datos de la persona que creé en caso de que haya algún error. Entonces aquí voy a poder, que no era Raizal sino que es Palenquero. Entonces puedo cambiar cualquiera de los campos y simplemente volver a guardar la persona. Siempre me da una opción de confirmación antes de guardar los datos y me cambia a la persona. Vamos a entrar entonces al plan y vamos a crear una nueva atención. Recuerden, la navegación se hace de dos formas. Si doy clic en la cédula, siempre me va a llevar a la pantalla de planes de una persona. Si doy clic en la fecha del plan, me va a llevar a la pantalla del plan para esa persona. Vamos a crear entonces una atención. Algo importante a tener en cuenta. El sistema controla cronológicamente cada uno de los registros que yo haga. Es decir, si yo creé el plan el 9 de febrero, las atenciones deben ser posteriores al 9 de febrero. No pueden ser ni el mismo 9 de febrero, ni en una fecha anterior al 9 de febrero, ni el 8 de febrero, ni el 1 de enero. Ese es un control que hace el sistema con cualquier atención que voy grabando. Y siempre debo grabar en orden cronológico. Entonces no puedo crear la atención que hice el 25 de marzo y posteriormente la que hice el 20 de marzo. El sistema no me lo va a permitir. Siempre debo crear el acercamiento y cada una de las atenciones a medida que van ocurriendo y nunca pueden ocurrir dos atenciones el mismo día. Ni atenciones, ni acercamiento y atención, ni atención y cierre el mismo día. Para crear la atención me aparece una ficha muy similar a la del acercamiento, pero en esta ya simplemente me dice cuándo fue que yo lo atendí. Entonces le vamos a dar una fecha, le vamos a decir que fue el 1 de marzo. Por defecto también me muestra el departamento y municipio de la persona. Luego me dice cuál fue el nivel de trabajo que utilicé. Le decimos el nivel de trabajo que sea. En este caso me pregunta qué tema o estrategia fue la que utilicé en la atención. Le digo cuál es. Una observación que al igual que con el acercamiento no puede pasar de 250 caracteres. La ficha de soporte sí se requiere. Hoy en día, de acuerdo a las nuevas instrucciones, ya no es necesario cargarle a cada atención un documento. Sí se debe registrar la atención, mas no es necesario anexarle un documento. Entonces, en estos casos, simplemente yo le diría registrar sin anexar ninguna ficha de soporte. Si hay alguna necesidad de anexar una ficha, el sistema lo permite, pero ya no es obligatorio como era en el año anterior. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios y nos da una confirmación cuando queda creado el registro. ¿Qué nos aparece entonces? El acercamiento, la atención con sus datos generales, cuántas personas atendieron o estuvieron en la sesión,
En este caso, como es individual, siempre será una. Si yo quiero consultar la ficha, le doy clic en la lupa y me muestra la ficha tal y como fue creada. Si quiero hacerle modificaciones, le doy clic en el lápiz. Y si la quiero borrar porque no quedó correctamente registrada, le puedo dar clic en borrar. Y así sucesivamente. Si deseo crear una segunda atención, simplemente vuelvo a entrar, le digo la fecha de la atención, le digo cuál fue el nivel de trabajo, le vuelvo a decir cuál es el tema que tratamos. El sistema va mostrando al lado derecho del tema una numeración. Esa numeración básicamente lo que me indica es cuál es el número de esa sesión frente a ese tema que estoy trabajando. Este no es el conteo del número de atenciones totales del plan de atención que yo estoy llevando a cabo. Recuerden que el plan incluye el acercamiento, todas las atenciones y el cierre. Para este caso, una vez yo registre esta atención, esta sería la tercera atención en términos reales para esta persona. Una vez escribimos la observación, podemos dar clic en registrar, no necesitamos anexar ningún documento, como decíamos antes. Y ahora me debe aparecer ya este plan con dos atenciones. Como ustedes ven, tenemos el acercamiento, la primera atención, la segunda atención. Eso quiere decir que llevamos 3 atenciones para el plan de esta persona, este plan individual. Cuando se termina ya el proceso de atención, se han completado el número de atenciones necesarias para esta persona, podemos registrar entonces nuestro cierre. Al registrar el cierre, la ficha es muy similar, simplemente nos pide los datos requeridos para el cierre. Le damos la fecha de cierre, que igual debe ser posterior a la última atención registrada. Ustedes ven que el sistema nos ayuda aquí diciéndonos la última atención que se registró fue el 3 de marzo. Eso quiere decir que esta fecha tiene que ser posterior al 3 de marzo. Supongamos que el cierre lo hicimos el 9 de marzo. El departamento y municipio donde se realizó la atención. Luego viene la evaluación de los resultados del proceso, que son las preguntas que se le hacen a la víctima al momento de terminar la atención. Aquí se registran las respuestas que la persona haya dado. Y el sistema va calculando el índice de rehabilitación automáticamente. Luego está la valoración que la persona hizo del camino psicosocial. Nos muestra las fechas de las 2 atenciones que se tuvieron y en esas registramos lo que la persona dijo. Por último están las conclusiones que hace el profesional sobre la atención que realizó. Aquí puede decir si alcanzó las metas, acuerdo mutuo, se abandonaron el proceso, etcétera, que son las opciones que tenemos como motivos de cierre. El nivel de trabajo que se llevó a cabo en la atención, principalmente un resumen de los alcances donde pueden escoger 2 de estas opciones que aparecen acá. Una observación, igual 255 caracteres máximo. Y el documento de soporte, que aquí sí es obligatorio para el cierre. Buscamos entonces un archivo PDF que corresponda y lo registramos. En este punto ya terminamos todo el ciclo de registro frente a este plan de atención psicosocial de esta persona. Su acercamiento, sus atenciones y su cierre. Como ya se registró el cierre, desaparecen los botones para crear más atenciones y para crear el cierre, porque el plan ya está cerrado. Entonces en este punto ya no puedo hacer más cosas sobre este plan, ya esta ficha quedó totalmente cerrada y puedo consultarla, mas no puedo modificarla. La única forma de yo modificar cualquiera de las cosas sería, puedo modificar lo último que registré, que en este caso es el cierre, o puedo eliminar el cierre, y si elimino el cierre ya me va a permitir modificar la última atención. Si elimino también la última atención, me permitiría modificar la penúltima y así sucesivamente hasta llegar al acercamiento. Algo importante, yo no puedo, como ustedes ven, en la persona no me aparece la canequita a menos que yo le borrara todo lo que yo haya registrado para esa persona. El sistema bloquea a una persona si ya tiene algún registro adicional hecho para ella. De modo que yo no puedo borrar a una persona si tiene atenciones o algún acercamiento ya realizado. Ahora, yo quiero registrar algo adicional para esta persona. Lo que debo hacer es darle clic en la cédula de esa persona y él me va a llevar a la pantalla de planes. Me muestra que esa persona tiene un plan individual que ya está cerrado. Yo puedo crearle entonces un nuevo plan a esta persona simplemente dándole clic en nueva apertura psicosocial. Y el proceso es exactamente igual a lo que hicimos antes. Le damos la fecha en que se realizó el plan. Vamos a decirle que fue hecho en febrero 7. Vamos a decir que este no es individual, sino que fue familiar. En este caso él me pregunta cómo se llama la familia.
si se definieron los niveles de trabajo y cuál fue el nivel de trabajo principal. Una observación, la ficha de soporte que para la apertura, recuerden, es obligatoria. Registramos, nos pide confirmación, le damos a aceptar y en este momento nos debe crear un plan familiar para esta persona. Aquí ustedes pueden ver que la pantalla es exactamente igual a la del plan individual, donde tenemos información de la persona, datos del acercamiento, datos de las atenciones, del cierre y un campo adicional que es personas incluidas en este plan familiar. Aquí hay algo importante que ustedes deben ver y es el estado en que queda este plan cuando yo lo creo. Incompleto. ¿Qué quiere decir incompleto en estos casos? Que yo creé un plan familiar y aún no le hemos dicho las personas que componen ese grupo familiar. El sistema exige que un plan familiar debe tener al menos 2 personas registradas para hacer o crearse como familia. De lo contrario, si una familia solo tuviera una persona, debería ser un plan individual, no un plan familiar, obviamente. Las opciones igual son ver el documento anexo, ver la ficha, editar la ficha o borrar esa ficha en caso que lo requiramos. Vamos a salirnos del sistema y ver cómo nos aparecería si entráramos nuevamente. Ingresamos al sistema, en la pantalla inicial vamos a ir a PAPSIBI, vamos a buscar a la persona que estamos atendiendo y en este momento me debe aparecer esa persona con 2 planes. Ustedes ven la identificación de la persona en esta parte, un plan individual que dice que ya está cerrado y un plan familiar que dice que está incompleto. Para yo ir a cualquiera de los 2 planes, como les decía, simplemente le doy clic en la fecha del plan. Si quiero ir al individual, le diría a este primero. Si quiero ir al familiar, le daría clic en el segundo. Si quiero ver la pantalla de planes de la persona, le daría clic en la cédula de la persona. Vamos otra vez a probar todas las opciones. Le doy clic en la cédula de la persona y me muestra los datos de la persona y los planes que en este momento tiene creados. Tiene un familiar incompleto y un individual cerrado. Si quiero ir a alguno de estos 2 planes, simplemente le doy clic en la fecha de ese plan. Vamos a entrar entonces al plan familiar. Después de darle clic en la fecha del plan familiar, me muestra la pantalla de ese plan, donde me muestra la persona, la fecha en que se hizo el acercamiento y reconocimiento de ese plan familiar y, como les decía, no me muestra para crear atenciones porque el plan aún está incompleto. Está incompleto porque debe tener al menos 2 personas en ese grupo familiar. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Agregarle una persona más por lo menos a esta familia. Vamos entonces a hacer eso. Para agregar una persona, le doy clic en el botón agregar persona y me aparece una nueva pantalla. En esta pantalla, ¿qué podemos hacer? O buscar una persona, ya sea por número de documento, nombres y apellidos, o crear una nueva persona de la misma forma en que creamos inicialmente a esta señora en el sistema. Si lo que queremos es crear una nueva persona, le damos clic en nueva persona y nos aparece la misma pantalla que veíamos originalmente. La única diferencia es que aquí ya aparecen diligenciados los campos de dirección y de teléfono porque me muestra los mismos que tiene el representante de esa familia. Los puedo modificar, pero la idea es que si son una familia, todos deben estar ubicados en la misma dirección y teléfono. Si lo que voy a buscar es una persona que ya existe, ya la creé previamente, puedo darle o nombres y apellidos y buscarla, y sobre esas que me aparecen puedo decir: ah, sí, es este Pedro Pérez Durán, este es el que va a ser miembro de la familia. Le doy clic en su número de documento, él me pregunta si estoy seguro de agregar a esa persona, le digo aceptar y me da una pantalla de confirmación que me dice que se agregó esa persona al plan. Cuando le digo aceptar, me va a aparecer ya la persona agregada al plan en la zona de personas. Aquí aparece ya Pedro Pérez. Y me abre el plan, me lo deja ya abierto, no incompleto, porque ya se completó el número mínimo de personas que requiere ese plan familiar. Adicionalmente me habilita ya el botón de crear atenciones para yo poderle crear atenciones a este plan familiar. ¿Cómo creo una atención? Exactamente igual a como lo hacíamos con el plan individual. Le damos clic acá, nos aparece una pantalla exactamente igual donde nos pide la fecha en que se atendió, le podemos decir que es el 13 de marzo. El lugar, como les digo, por defecto toma los de la persona, el nivel de trabajo, el tema que se trabajó, una observación, ficha de soporte si deseo agregarla, aunque no es obligatorio cargarle el documento, y al lado derecho aparecen las personas que componen la familia
donde yo puedo marcar si todas asistieron a esta atención o no asistieron. Es decir, si en esta primera atención no estuvo el señor Pedro, sino solo la señora María, yo simplemente le quitaría la marca a Pedro. Si la que no asistió fue la señora María, le quito la marca a la señora María. De esa manera el sistema va a saber quiénes se atendieron y quiénes no atendieron en cada uno de los momentos de atención. Luego le doy registrar, me pide confirmación, le digo aceptar y en este momento ya me va a aparecer una atención en este plan familiar y me va a decir cuántas personas asistieron a esta sesión. Aquí me dice asistieron 2 personas que hacen parte de ese plan familiar y esta familia en la parte inferior me dice que se compone de 2 personas. Y así con cada una de las atenciones puedo ir registrando tal y como lo hice con el individual hasta llegar al momento del cierre del plan. Es importante tener en cuenta que a un plan yo le puedo añadir o quitar personas en cualquier momento. Obviamente, si es un plan familiar que solo tiene 2 personas y le elimino una, eso causaría un error en el sistema porque ya no sería un plan familiar si solo tiene una persona. Pero si tengo 3, 4, 5 personas y luego lo convierto en 4 o en 3, no hay ningún problema. Igual, si necesito añadir más personas al plan, simplemente le digo agregar persona, busco a la persona, ya sea por documento o por nombres, y puedo coger a cualquiera de estas personas dándole clic en el número de documento, le digo agregar, él me confirma y en este momento ya el plan quedaría con 3 personas, que sería el registro que tendría de ahí en adelante. Entonces ya me dice que la familia tiene 3 personas y ya en la siguiente atención que yo cree me va a mostrar a las 3 personas donde yo puedo decir si todas asistieron o alguna no asistió. Si yo quiero ver qué planes tiene cualquiera de estas personas, puedo dar clic sobre la cédula de cualquiera de ellas y me va a llevar a la pantalla de planes de una persona. Por ejemplo, yo había entrado todo por la señora María Eugenia, pero yo quiero saber si Pedro tiene algún otro plan. Le doy clic en la cédula de Pedro y él me va a llevar a la pantalla de planes de Pedro. Ahí podemos ver que tiene 2 planes familiares en Cúcuta y tiene uno en Fortul que fue el que acabamos de crear. Cada uno con su información y el estado en que está cada uno de estos planes, abiertos o cerrados. Si a una persona yo le deseo crear orientación a otros servicios, simplemente me voy por el botón orientación a servicios. En este caso, él me va a permitir registrar todas las orientaciones que yo haya hecho de esta persona hacia otros servicios diferentes a la atención psicosocial, es decir, hacia salud o hacia educación o hacia trabajo o hacia cualquier otra entidad del SNARIP. Para registrar lo que debo hacer, simplemente le digo que voy a hacer un nuevo registro. Él me pregunta si fue una orientación o un acompañamiento. En caso de que sea acompañamiento, me da las opciones del acompañamiento. Si es orientación, me da las opciones de la orientación. Lo primero que él me pregunta en una orientación es ¿a qué sector lo orienté? Entonces yo le puedo decir educación, seguridad, restitución, reparación, trabajo, vivienda, salud u otro. Dependiendo del sector que yo seleccione, él me muestra las opciones que debo capturar para cada uno de ellos, de manera que el sistema registra la información mínima requerida que corresponde a la ficha de orientación a otros sectores. Si es educación, por ejemplo, él me pide en qué fecha se hizo esa orientación, en qué lugar fue hecho, si requiere alguna gestión adicional para que quede marcado como tal, a qué institución fue remitida la persona, una pequeña descripción de esa orientación que se hizo y posteriormente yo puedo registrar fechas y observaciones a la gestión que se ha realizado sobre esta orientación inicial que se hizo. Vamos a hacer el ejemplo completo. A la persona la orientamos a educación, ponemos la fecha, el 1 de marzo, en qué lugar fue, le decimos a qué institución, como es de educación, puedo decir que la mandé al Colegio Mayor de Arauca. La descripción, con eso registro lo que fue mi orientación. Ustedes ven que en esta pantalla me aparece que fue orientado a educación. Aquí aparecen los datos de la orientación que realizamos a esta persona. Si yo quiero registrar alguna gestión que ya realicé sobre esto, puedo editar esta orientación que ya registré y venir acá luego y decirle, el 10 se confirmó que ya está matriculado en grado 10º. Le digo actualizar y ya me aparece a mí, se hizo una gestión el 10 de marzo. Si realizara otra gestión posteriormente, digamos que el 15 de marzo,
Aquí puedo decir la persona dice que no lo reciben y se habló con el rector. Entonces ya me parece que la última gestión fue realizada el 15 de marzo. Si yo quiero ver las gestiones realizadas, entro aquí en editar y me muestra las gestiones realizadas sobre esta orientación que se hizo. Si quiero registrar una nueva orientación, simplemente le digo nueva. Supongamos que esta es de salud. Cuando es salud, ustedes ven que hay una diferencia en los datos que pide. Cuando es cualquier sector diferente a salud, cuando es salud nos pide que describamos el tipo de orientación que se hizo. Entonces aquí le damos nuevamente la fecha, le decimos dónde se hizo y nos dice qué tipo de orientación fue la que realizamos. Seleccionamos la que corresponda, marcamos si requiere gestión adicional, de manera que cuando saquemos un reporte de esto nos diga si hay necesidad de ayudarle en algo a esta persona para esa atención que requiere en salud. Luego decimos a qué institución se remitió. Decimos que al hospital departamental, una descripción y se registra. Igual que con la otra, podemos en cualquier momento registrar seguimiento a esas atenciones, dándole la fecha en que se hace el registro y lo que ocurrió. El sistema me indica si ya se realizó alguna gestión y cuál fue la fecha de esa última gestión realizada. El botón que aparece, que se llama Crear atención en salud, es un botón que aunque funciona, no está registrando nada o no requerimos que se registre nada todavía hasta no tener implementado definitivamente el protocolo, lo que implicará hacer algunas modificaciones sobre el registro que se hace en estas opciones. La siguiente opción del menú en el sistema es Alertas PAPSIBI. Aquí aparece que hay una persona que creó un plan y no le cargó ningún archivo, por ejemplo en este caso, o que hay una persona que se creó y no se le ha creado todavía ningún acercamiento, o que hay una persona que se le creó un plan familiar o comunitario y no tiene el mínimo de personas requeridos para ese plan. Estas son solamente advertencias para ayudarle a ustedes a verificar errores, más no implica que no aparezcan los reportes o que no esté registrado lo que ya registraron. Simplemente es una ayuda para que ustedes sepan si hay errores en los registros que ustedes han realizado. Por último tenemos la opción de reportes. En la opción de reportes tenemos dos grupos de reportes. Unos referidos a atención psicosocial, donde nos aparecen personas atendidas. En estas personas atendidas podemos ver las personas que ha atendido un profesional, por grupos de edades, con discapacidad, por etnia, por sexo, por víctimas, datos de todas las personas, por modalidades y niveles o planes cerrados. Todos los reportes funcionan de la misma forma. Nos aparece una pantalla donde yo selecciono el departamento y municipio. En este caso el usuario es de Bogotá. Vamos a buscar qué ha registrado este usuario de Bogotá. En Bogotá entonces me dice qué profesionales tengo registrados para Bogotá, de manera que yo pueda seleccionar a cualquiera de ellos. Aquí tenemos usuario de prueba, que es el que estamos utilizando. Aquí le podemos preguntar desde qué fecha queremos ver reporte. Entonces yo le digo que quiero ver desde el 1 de enero del 2017 y le decimos buscar. Cuando le decimos buscar, él me va a traer todos los registros que haya hecho ese usuario de personas atendidas. Entonces me aparece que ha hecho 2 registros en Bogotá en modalidades individuales, ha hecho 2 aperturas, una el 1 de marzo, otra el 2 de marzo. Si necesito exportar este archivo para trabajarlo en Excel, simplemente le doy clic en exportar y él me va a generar un archivo con la misma información que acabamos de ver en la pantalla, en un archivo que puede ser leído desde Excel. Al abrir el archivo en Excel podemos ver la información correspondiente. En el archivo de Excel siempre nos va a mostrar el nombre de la consulta que generó el archivo, la fecha en que se hizo este reporte, el departamento y municipio profesional, o sea los datos de búsqueda que se utilizaron, la fecha que se utilizó de inicio y de terminación si se definieron y la información que me trae el reporte, en este caso municipio, modalidad de atención, la fase, la fecha de atención, el nombre de la familia en caso de que sea familiar, el tipo de documento, el número de documento de la persona con sus nombres y apellidos y el nivel de trabajo reportado. Así funcionan todos los reportes, de manera que podemos buscar información o exportarla en caso que necesitemos trabajarla de alguna forma. Los reportes, como les digo, están agrupados, ya sea por reportes de personas, específicamente de atenciones realizadas, consolidados que me dan cifras totales, o un reporte de estadísticas que me hablan de atenciones que tuvo un profesional o profesionales que tiene un municipio. Adicionalmente tenemos reportes para orientación a otros servicios donde sabemos cuántas personas fueron orientadas, ya sea por persona o total,
y cuántas personas tuvieron acompañamiento. De esta manera acabamos con este tutorial. Muchas gracias y esperamos que no tengan mayores dificultades para el uso del aplicativo.